Esta es la leyenda que nos llegó mediante magnética, ambiciosa y visionaria. Una reina osada que casi conquistó el mundo. Durante siglos, Cleopatra ha sido un enigma maravilloso. Es alguien de quien sabemos muy poco, salvo que es irresistible. Pero detrás del mito descansa una personalidad increíble. Cleopatra soñaba con un imperio universal. Quería ser la reina del mundo. 40 años antes de Cristo, una mujer amenazó al todopoderoso Imperio Romano. Estaban preocupados porque iba más allá de lo normal. Tenía algo mítico, algo aterrador, sí. Para encontrar a esta nueva Cleopatra, debemos mirar más allá de la propaganda griega y romana y descubrir el legado egipcio. La historia de Cleopatra ha sido un misterio para nosotros porque los alumnos de Occidente siempre hemos sabido leer latín y griego, pero no supimos leer los jeroglíficos egipcios hasta 1820. Y ahora estamos empezando a estudiarlos, descifrando la versión egipcia. Viendo las fuentes egipcias de Occidente, nos estamos haciendo una idea más completa de quién era. Es la reina de una nación casi tan vieja como la propia civilización. Las pirámides de los faraones son tan viejas para Cleopatra como lo es ella para nosotros hoy. Es griega, no egipcia. Cleopatra nace en el año 69 a.C. y es la tercera de 6 hermanos, miembros de la dinastía griega de los Ptolomeos. Se cría en Alejandría, entonces la ciudad más grande y opulenta del mundo. De su padre, el rey Ptolomeo XII, aprende las gloriosas conquistas de sus antepasados. La historia de Cleopatra empieza realmente casi 3 siglos antes, con Alejandro el Grande. Él conquistaría Egipto y la mayor parte de Asia, acabando con la idea de un imperio unido del este y del oeste. Después de su muerte, uno de sus generales se convertiría en rey de Egipto, Ptolomeo I, el primero de los antepasados reales de Cleopatra. Los primeros 3 Ptolomeos expandieron su imperio más allá de las fronteras egipcias. Pero en tiempos de Cleopatra, el imperio había encogido drásticamente y está en deuda con Roma. La mayoría de los habitantes de Egipto han sido engullidos por el Imperio Romano. El padre de Cleopatra comercia con Roma para mantener Egipto en libertad, pero la gente le ve como una marioneta romana. El clamor popular conduce al padre de Cleopatra fuera de Alejandría. Sus hermanas mayores se apoderan del trono. Ambas son asesinadas. Su padre toma el poder y paga a los romanos su peso en oro por recuperar el trono. Cleopatra era una joven en esta época, pero debía ser muy impresionable. Así que cuando vio lo que se podía conseguir con el poder de Roma y lo que se podía conseguir con el dinero romano, sin ir más lejos en el caso de su padre, que pudo volver al trono, se dio cuenta de que para conseguir sus propósitos necesitaría el dinero y el poder romano. Nunca olvidaría las lecciones del poder romano.
Con sus hermanas fuera de juego, Cleopatra es la descendiente directa al trono. Es educada como una reina potencial, de acuerdo con las normas griegas más avanzadas. Era muy inteligente. Se dice que hablaba 9 idiomas. Posiblemente sea una exageración, pero era, por ejemplo, una de las primeras, la primera de la dinastía Ptolomeo de Egipto, que se molestó en aprender a hablar la lengua egipcia. Sus antepasados hablaban griego y solamente griego. Además, lo que tenemos que pensar es que era una niña, producto de 3 siglos de continuos incestos. Y lo más interesante de estos repetidos incestos es que mientras que a veces podía producir alguna subnormalidad, otras veces concentraba los genes maravillosamente, como obviamente se produjo en el caso de Cleopatra. Quiero decir, había una gran concentración, un cóctel de inteligencia en ella. No sabemos quién fue la madre de Cleopatra. La candidata más probable es la primera mujer de su padre, su hermana. Hay una gran tradición de matrimonios entre hermanos entre los Ptolomeos. Toda esta condición de mujeres y hermanas, el incesto en sí mismo, en parte es heredado de la tradición faraónica. Es en cierto modo algo religioso, pero también creo que es una forma de autoprotección en una época en la que era muy difícil confiar en alguien aparte de los hermanos. Cuando el padre de Cleopatra muere, su reino queda en manos de una Cleopatra de 18 años y de su hermano de 10 años. La joven reina rápidamente toma el mando. Se enfrenta a grandes retos. Quiere evitar que Egipto sea devorado por Roma y quizá algún día recuperar las tierras que sus antepasados gobernaron en el pasado. La Cleopatra de la leyenda es una joven malcriada y frívola, pero la versión egipcia presenta una cara muy diferente. Creo que Cleopatra era una reina seria. Tenemos una serie de pruebas que nos indican que se preocupaba mucho por Egipto, que se estaba enfrentando de un modo muy positivo con los problemas que afectaban al país. Hubo varios años en los que el nivel del Nilo estaba muy bajo y había poca cantidad de cereales. Solo las aguas del Nilo sagrado salvaban a Egipto de la inanición. Pero durante los primeros años del reinado de Cleopatra, el Nilo falló. La hambruna llegó incluso a la próspera Alejandría. Elaboró un edicto, revolucionario en aquella época, diciendo que no se podían llevar cereales Nilo arriba hacia el sur, donde los precios posiblemente serían más altos. Los cereales debían ser enviados a Alejandría. Se preocupaba por alimentar a la gente de las ciudades, a aquellos que no tenían acceso a la comida. Para los egipcios, Cleopatra era una extranjera, una griega. Para ganarse su lealtad, es consciente de que tiene que aprovecharse de la antigua religión de los faraones. No solo venerará a sus dioses, se convertirá en una diosa. No tiene nada que ver con esa tontería sobre ella y su hermano menor. Es ella. Ella sabía que lo estaba haciendo bien desde el principio.
pero volverá con el hombre más poderoso del mundo como aliado. Septiembre, año 48 a.C. Mientras Cleopatra levanta un ejército en el exilio, el nuevo hombre fuerte de Roma entra en el puerto de Alejandría. Julio César ha venido en busca de la gran deuda que tenía con Roma el padre de Cleopatra. Para Cleopatra, Es bastante posible que esa historia sea verdad. Ha servido de modelo para cientos de representaciones pornográficas que muestran a Cleopatra surgiendo de esa alfombra como una especie de bailarina que saliera de una tarta. Probablemente no fue así, pero la historia está bastante documentada y describe a una joven con un gran coraje y aplomo. César tiene 52 años, un jefe militar maduro, un político brillante, un sabio, un hombre casado. Cleopatra solo tiene 21 años, pero la atracción entre ambos es inmediata. Toda la relación entre César y Cleopatra es fascinante. De un lado tenemos un hombre de una enorme complejidad, que también tenía una reputación de ser un gran amante, mientras que la mayoría de los romanos no lo eran, y que tenía una mente muy despierta, cosa que ella también tenía. A lo largo de la noche, Cleopatra convence a César para que apoye su causa en detrimento de su hermano. A lo largo de la noche se convierten en amantes. ¿Cómo se ganó Cleopatra al todopoderoso César? La leyenda dice que con su irresistible belleza. Pero los datos históricos dicen otra cosa. La única descripción contemporánea que tenemos de ella, que es información de segunda mano, dice que no era la clase de mujer que inspirase pasión, pero parece ser que fue capaz de inspirar pasión por otros medios. Plutarco dijo que si fuésemos a una fiesta, no repararíamos en Cleopatra, ni nadie se daría la vuelta cuando entrase por la puerta.
Las monedas empleadas durante el reinado de Cleopatra nos proporcionan las mejores pistas. Las monedas se acuñaron bajo sus órdenes y probablemente tenían su aprobación. No podían ser tan favorecedoras, así que creo que tenemos que asumir que tenía ese aspecto. A pesar de que las imágenes de las monedas son bastante toscas, creo que se deberían ver más como caricaturas que como un parecido real. Todo el mundo quiere saber cómo era. Siempre me acuerdo el comentario que hizo Pascal de que si la nariz de Cleopatra hubiese sido más corta, la imagen del mundo hubiese cambiado. Tenía la nariz ptolomea, que siempre ha sido fuerte. Las carencias físicas que tenía la reina le sobraban en cuanto a personalidad. Según el escritor griego Plutarco, era magnética. Su conversación fascinante y su voz pura delicia. En ese preciso momento, cuando César viene a Alejandría, conoce a Cleopatra. No se trata del viejo y la reina del sexo, como Hollywood y otras versiones europeas han mostrado, sino que es un hombre que ve a esa ambiciosa mujer, que es tan ambiciosa como él, y creo que la relación se basó en ambas mentes. Hubo una química tremenda. Los dos buscaban lo mismo, y eso pudo intensificar la relación sexual. Creo que es una relación multidimensional, en la que el sexo no debió ser el elemento clave, aunque pudo ser muy bueno. La mañana siguiente a su aventura con Cleopatra, César decreta que ambos hermanos deben reconciliarse y gobernar Egipto juntos. Durante algunas semanas persiste la paz. César se establece y disfruta de la vida intelectual de Alejandría. Pero la paz no dura mucho. Los partidarios de su hermano, el rey, inician una guerra civil muy sangrienta. Después de meses de lucha, las fuerzas de Cleopatra y de César vencen. El joven rey se ahoga en el Nilo. De nuevo, César devuelve el trono a Cleopatra. Su hermano, de 12 años, se convierte en su esposo y monarca. Pero a todos los efectos, ella gobierna sola. Isis es la diosa más popular de Egipto, la diosa todopoderosa de los 10.000 nombres que asegura la fertilidad de la tierra. Para su gente, Cleopatra se convierte en la reencarnación de la propia diosa. Al presentarse como la diosa Isis, lo estaba haciendo de una forma muy positiva. De hecho, sus súbditos lo entendieron de una forma diametralmente opuesta a como ha sido recordada, no como una mujer irresponsable, sino como una figura materna. Cuando Cleopatra parte para Roma con su hijo, César la invita a que establezca una corte en sus estados, en las afueras de la ciudad. Los romanos están escandalizados y fascinados a la vez. Si César reconoció a Cesario como hijo suyo, es algo que no se sabe. Pero en el nuevo templo de Venus coloca una estatua dorada de Cleopatra, una acción bastante reveladora.
Venus es la versión romana de Isis, la madre de todos los romanos. César está honrando a Cleopatra como reina de una forma Algunos historiadores especulan sobre si César y Cleopatra estaban proyectando la creación de un imperio que uniría Roma, Egipto, Europa y Asia bajo su a su amante y a su protector. El testamento de César no hace mención de ella o de Cesario y nombra heredero a su sobrino nieto Octavio. Es hora de irse a casa. Un par de semanas después de su vuelta a Alejandría, muere el marido de Cleopatra, su joven hermano, probablemente asesinado. Su hijo de 3 años, Cesario, compartirá su trono. La reina de Egipto y el hijo de César. Juntos pueden dominar el Mediterráneo. Año 44 a.C. Cleopatra tiene solo 25 años. Tras las repercusiones de la muerte de César, Roma es un caos. Sin el apoyo romano, Cleopatra deberá intentar asegurar el trono para ella y para su hijo. Para propagar sus ideas, la reina utiliza el medio de los antiguos faraones, los monumentos masivos. En el templo de Dendera, al sudeste de Egipto, en un vasto escenario, realiza una de sus declaraciones más valientes al pueblo egipcio. Cleopatra es vista adorando a los dioses del templo con su hijo Cesario, representado como un faraón adulto. Frente a ellos está el hijo de Isis, Horus, y la propia diosa. Como Cleopatra, Isis tenía un compañero, Osiris, que había sido asesinado, y un hijo, Horus. La pared demuestra, como una pizarra gigante, que Cleopatra y su hijo son como Isis y su hijo. Es una declaración dinástica y es Horus, el hijo de Isis, el legítimo heredero de su padre asesinado, Osiris. En un plano religioso, Cesario tendría que ser la persona que suceda a César. En Roma, 2 hombres han tomado el poder. Octavio, el sobrino nieto de 19 años de César y heredero, y Marco Antonio, el hombre de confianza de César. Marco Antonio y Octavio se reparten el imperio. Octavio se queda con el oeste de Europa y Marco Antonio se queda con las ricas provincias del este, cerca de Egipto. Marco Antonio parte enseguida para conseguir dinero para sus tropas en su nuevo dominio. Marco Antonio, hombre robusto y gran amante, dicen que representa la mirada valiente y masculina del dios y héroe Hércules. Casado por 3ª vez, es un brillante oficial de caballería y un hábil orador y político. Pero a diferencia de su mentor, Julio César, su mente no es nada disciplinada. César parece ser un hombre con gran autocontrol, que sabía lo que estaba haciendo en cada momento. Marco Antonio, por otro lado, era conocido por su falta de moderación, por sus borracheras, su afición por las mujeres y por su poca habilidad para tratarlas. De alguna forma, era la antítesis de César.
Sus soldados le adoraron mientras tuvo éxito, porque se llevaba bien con ellos, bebía con ellos, comía con ellos. Pero en mi opinión, no tenía ni la 10ª parte de la inteligencia ni de la personalidad que César había tenido. A medida que viaja por sus nuevos dominios, Marco Antonio es aclamado como el nuevo Dionisios, el dios del vino, del éxtasis y de la inmortalidad. En el año 41 a.C., Cleopatra recibe una carta muy intrigante. Marco Antonio está buscando apoyo egipcio para invadir Persia, el actual Irán. Durante semanas, Cleopatra le hace esperar. Por fin, accede a reunirse con él en Tarsos, en lo que es ahora el sudeste de Turquía. Cleopatra prepara su llegada como un espectáculo de teatro deslumbrante, viajando en una barcaza real, con una popa dorada, agitando velas púrpuras. Se reclina bajo un dosel dorado, vestida como Afrodita, la diosa del amor. Le ofrece a Marco Antonio un magnífico banquete que dura 4 días. Una vez más, un poderoso comandante romano cae en sus brazos. Es un romance legendario, firmemente basado en intereses políticos. Se necesitaban el uno al otro política y económicamente. Cleopatra en esta época gobernaba Egipto lo suficientemente bien como para tener lo que quería Marco Antonio. Él vino buscando dinero para sus tropas, madera para sus barcos, por ambas razones. Y por establecer una relación política con uno de los monarcas más importantes de la zona en la que quería establecerse. Así que cuando se conocieron, tenían una mezcla de intereses comunes. Cleopatra, por su parte, tiene una agenda muy ambiciosa. Espera que Marco Antonio pueda reemplazar a César como su nuevo aliado. A pesar de la gran representación que ofrece en Tersos, Cleopatra le hace saber sus aspiraciones. Cleopatra representa su alianza con Marco Antonio como la unión de 2 dioses populares, Afrodita y Dionisio. Hay una historia que narra Plutarco en la que Marco Antonio va a pescar y Cleopatra lo prepara todo para que pesque un pez. Cuando lo pesca, ella está al lado suyo y le pone a prueba y le dice: no deberías pescar esta basura, deberías pescar reinos e imperios. La mujer de Marco Antonio fallece, pero en lugar de volver con Cleopatra, se casa con la hermana de Octavio, un matrimonio de conveniencia. Una vez más, parece que Cleopatra ha perdido su apoyo en Roma. Durante los 3 años siguientes se dedica a gobernar Egipto. Es una gobernanta capaz y popular, pero recuperar el gran imperio de sus antepasados no parece estar a su alcance. En el otoño del año 37 a.C., Marco Antonio está en Siria, preparado para invadir Persia.
Se reúne con Cleopatra, pasan un invierno apasionado. Pero como siempre, los amantes tienen poderosas razones políticas. Cleopatra se crió oyendo las historias de la gloria de sus antepasados. Asociarse con Marco Antonio le ofrece una mayor promesa: revivir el imperio del este y del oeste de Alejandro el Grande. Cleopatra aportará dinero, barcos y hombres. A cambio, establece duras condiciones. Demanda y obtiene de Marco Antonio extensos territorios que han estado bajo el control romano. De una vez, Cleopatra ha recuperado prácticamente todos los dominios de sus antecesores. Marco Antonio invade Persia con un ejército enorme. La campaña es un desastre. Cuando llega a Siria, ha perdido a la mitad de sus hombres. ¿Ha elegido Cleopatra al hombre equivocado como aliado? Era probablemente el único candidato que podía ayudarla a haber cumplido su deseo. Si nos fijamos en los grandes políticos de principios y finales del imperio, Marco Antonio fue una gran figura. Puso encima de la mesa lo que ella necesitaba para llevar a cabo su sueño, pero no creo que tuviese la personalidad para llevarlo a cabo. Ella tenía que sacar lo mejor de él, y sacó lo mejor de él, pero no fue suficiente. En los meses siguientes, Marco Antonio logró conquistar Armenia. De vuelta en Egipto, organizó una ceremonia espectacular que se llamó las Donaciones de Alejandría. Vestido como Dionisios, con Cleopatra como Isis, Marco Antonio garantiza grandes reinos a sus hijos, incluso tierras que aún no ha conquistado. A Roma no le hace gracia. Los romanos resultaron tan ofendidos por las donaciones de Alejandría porque en este pedazo de teatro, en este enorme teatro, quedó muy claro que Marco Antonio ya no quería conquistar dominios para Roma. Lo que quería era construir un imperio para sí mismo, teniendo a Cleopatra como su socia. Marco Antonio hace una proclamación oficial proclamando que Cesario es el hijo de César, su hijo legítimo, un claro desafío para Octavio, su rival. El imperio que Marco Antonio y Cleopatra planean incluye obviamente a Roma. Una moneda oficial romana es acuñada por Marco Antonio, con su propia imagen por un lado y una imagen radicalmente nueva de Cleopatra por el otro. Su perfil joven es reemplazado por una cara más madura, con rasgos duros, casi masculinos, una visión más acorde con lo que los romanos entendían por una matrona. Octavio contraataca, lanza una campaña muy dura contra Cleopatra. Su descripción de ella ha sobrevivido 2000 años. Pervertida, peligrosa, promiscua. La reina ramera aparece fornicando con sus sirvientes. Se dice que aquel hombre que se niega a acostarse con ella es ejecutado. No lo creo. No hay ninguna evidencia fehaciente de que haya mantenido relaciones sexuales, salvo con César al principio y Marco Antonio después. Para Octavio, Marco Antonio se había convertido en un hombre hechizado por el amor. Cleopatra había convertido a un gran militar romano en un débil esclavo. Los romanos veían a los egipcios como seres patéticamente decadentes por varias razones.
La principal era que permitían ser gobernados por una mujer. Los romanos veían con verdadero horror que una mujer pudiese tener alguna influencia en ellos. Y por supuesto, eso coincide de nuevo con el miedo al sexo y el horror al sexo que las mujeres pueden ejercer. Octavio persuade al Senado para que formalmente le despoje de sus poderes. Luego declara la guerra, no contra Marco Antonio, sino contra la reina egipcia. Para poder sobrevivir, Cleopatra sabe que debe conquistar Roma por sí misma. Grecia es elegida como campo de batalla. Marco Antonio y Cleopatra reúnen la mayor flota que el mundo había visto desde Alejandro el Grande, 500 buques de guerra, más de 75.000 hombres. El ejército romano de Octavio es más pequeño, pero de su lado está el gran comandante naval Agripa. Con habilidad y sorpresa, Agripa rápidamente atrapa a las fuerzas de Marco Antonio en la bahía de Actium. Durante 4 meses, el bloqueo les arrastra. Para escapar, las tropas de Marco Antonio prefieren una batalla en tierra, pero Cleopatra no abandonará sus barcos. El 2 de septiembre del año 31 a.C., su flota sale al encuentro de la armada romana. La batalla de Actium es un fiasco. El escuadrón de 60 barcos de Cleopatra se desliza entre las líneas romanas y escapa con el tesoro egipcio intacto. Marco Antonio le sigue rápidamente, dejando a su flota en manos de las fuerzas de Octavio. Los romanos proclaman que Cleopatra huyó en un acto de cobardía, y Marco Antonio, enamorado de ella, la siguió. Pero un análisis moderno sugiere que la retirada estaba acordada. Marco Antonio la siguió porque necesitaba escapar y pretendía que toda su flota le siguiese. De hecho, por razones que tienen que ver con el tiempo y con el viento, su flota no pudo seguirle. Es algo que tuvo que ver con la mala suerte, pero no fue el resultado de un comportamiento cobarde. A bordo del barco de Cleopatra, Marco Antonio permanece solo durante 3 días sin poder hablar. El tesoro que han salvado es suficientemente rico para construir otra flota. Pero pronto descubren que sus tropas se están rindiendo ante Octavio. Descorazonados, vuelven a Alejandría. Los sueños de Cleopatra de un nuevo mundo han acabado. Sabe que pronto Octavio les apresará. Llena de valor, organiza festejos y persuade a Marco Antonio para que se una a ella. Sus amigos les llaman los que van a morir juntos. Cleopatra se prepara para el sufrimiento. En la primavera del año 30 a.C., Cleopatra descubre que Octavio se acerca con su ejército. Le ofrece abdicar si sus hijos pueden gobernar en su país. Marco Antonio ofrece su vida para salvar a Cleopatra. Octavio ignora sus peticiones. Inicialmente, las fuerzas de Marco Antonio derrotan a la caballería de Octavio. Pero esa noche se oyen sonidos extraños de instrumentos y cánticos, como si un grupo de juerguistas abandonase la ciudad. La gente dice que el dios de Marco Antonio, Dionisio, le está abandonando.
Al día siguiente se oye el rumor de que Cleopatra ha muerto. Marco Antonio se clava un puñal. Es llevado ante Cleopatra y muere en sus brazos. En su último deseo le pide a Octavio que la entierre junto a Marco Antonio. A diferencia de mucha gente que comprometería sus principios, Cleopatra dice, bueno, intenté hacerlo, pero no pude, así que se suicida. Porque no puede conseguir su objetivo, la vida puede que no merezca la pena. Muerte más apropiada para la reina de Egipto. La cobra es un animal sagrado, compañera de Isis y protectora de los faraones. Su picadura se cree que confiere la inmortalidad. En el último de sus grandes espectáculos, Cleopatra reclama su destino como diosa. Después de la muerte de Cleopatra, Octavio mata inmediatamente a su hijo Cesario, pero sus 3 hijos de Marco Antonio escapan. Octavio toma a Egipto como una provincia del Imperio Romano. Una reina que reconstruyó su país, una reina trabajadora y una reina que mantuvo a Roma alejada durante 20 años. Al final de su reinado, su gobierno fue tan eficaz que su tesoro era suficiente como para despertar niveles de interés en Roma superiores a 2/3 cuando éste fue devuelto a Roma. Lo que hace tan maravilloso el personaje de Cleopatra es que no se comporta como un hombre o como una mujer, sino que se comporta, en mi opinión, desde un mundo con una moral totalmente individualista. Ella tuvo todas las cualidades de un gobernante, hombre o mujer.
ilustrada e inteligente entre las mujeres. Es el tipo de inmortalidad que Cleopatra hubiese elegido, el destino eterno de la verdadera Cleopatra.